citas con las que aperturaremos este mensaje, mis hermanos. Job capítulo 1 y Mateo capítulo 5, versículo 48. Una vez leídos estos versículos, ocupamos nuestros lugares. Hermanos varones, ¿ya están en cita? Dice así la palabra de nuestro Dios. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Hermanas, adelante. Mateo 5:48 dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ocupen su lugar. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Espiritual que nos ocupa en esta nación, dice el título de este mensaje, la integridad de Job. Pero más allá, ¿verdad?, de ver o de analizar este tema como un tema informativo, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es que no solamente sepamos, ¿verdad?, cómo vivió Job, sino que pongamos en práctica las mismas actitudes, el mismo comportamiento, los mismos pensamientos y sentimientos que hubo en Job. Usted y yo también los llevemos a la práctica. ¿Sí lo quieren así, hermanos? Ese es el propósito de nuestro Dios. No solo que sepamos y conozcamos, sino que hagamos su voluntad y cumplamos así los mandamientos de nuestro Dios, para que de esa forma se pueda llegar a la integridad. ¿Qué es la integridad? Miren, el objetivo de nuestro tema dice así: recordar que el Señor Jesucristo quiere que todos sus seguidores sean perfectos, como lo acaban de leer mis hermanas en Mateo 5:48. Para que seáis perfectos. El Señor entonces quiere que todos nosotros seamos perfectos y que comprendamos que la enseñanza de Job nos motiva a trabajar de manera justa y santa y recta en medio de una sociedad que no nos ayuda para nada, ¿verdad? El Señor quiere que vivamos justa, santa y rectamente, pero la sociedad, ¿qué es lo que hace, hermanos? Nos lleva hacia otro camino muy distinto, con pensamientos, con ideales, con conductas totalmente diferentes. Y que si nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, pues vamos a llegar a un camino o a un final muy distinto al que Dios quiere para todos nosotros. El Señor lo estipula muy bien y muy claro, ¿verdad?, en ese Evangelio de Mateo 5:48, quiere que todos seamos perfectos. ¿Quién quiere ser perfecto, hermanos? ¿Quién ya se está acercando a la perfección? Yo les pregunto. A lo mejor ninguno nos atrevemos a levantar la mano, pero con el hecho de que el Señor ya nos haya santificado y nos haya consagrado, hermanos, ya vamos un paso adelante. Y aquí es muy importante, ¿verdad?, que no nos quedemos con ese pensamiento de nunca voy a llegar a la perfección, o que es muy difícil, o como en muchas ocasiones yo en lo particular he escuchado que muchos dicen, es que somos carne, y casi siempre nos escudamos en esa premisa, nos escudamos y es que somos carne y no lo podemos lograr. Pablo también lo dijo, hermano: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Aquello que yo había dicho que ya no iba a volver a hacer, lo volví otra vez, me volví a equivocar, volví a cometer esa falta. Sin embargo, hermanos, también algo que nos va a ayudar para lograr la integridad, como lo hizo Job, es tener como lema las palabras del apóstol Pablo, que dice: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Es decir, me equivoqué en el pasado,
Muy bien, eso me mantenía imperfecto, eso me mantenía quizá sucio, contaminado, en un nivel espiritual bajo. Si yo me equivoqué en el pasado, bueno, dice el apóstol Pablo, yo me voy a olvidar de lo que queda atrás. Pero a partir de hoy, yo voy a herir mi cuerpo y lo voy a poner en servidumbre para ganar a Cristo. Entonces, hermanos, el objetivo de nuestro tema es ese. Dentro del versículo que leyeron nuestros hermanos varones, encontramos 4 virtudes que se destacan del siervo Job. Hermanos varones, ayúdenme a enumerarlas. El primero, o la primera, dice, era un varón perfecto, que es lo que ya leímos en Mateo 5:48, que Dios quiere para nosotros. Número 2, recto. La perfección, hermanos, no significa, ¿verdad?, que ya no tenga mancha, sino en el término, ¿verdad?, espiritual, cuando el Señor nos llama para ser perfectos, es que nos está llamando para ser maduros espiritualmente y con un corazón dedicado a Dios. Cuando se habla de rectitud, esta segunda virtud, hermanos, se está hablando de una justicia y de una alineación a la voluntad de Dios. Es decir, alguien que es recto, alguien que vive en rectitud, no vive conforme a los pensamientos de este mundo, sino que alinea sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y entonces, en esa alineación, el Señor nos lleva por un sendero y por un camino de rectitud. Es decir, yo las decisiones que vaya a tomar ya no las debo de tomar pensando o basándome en mi propia opinión, sino tengo que alinear mis pensamientos, mis objetivos y mis anhelos a la voluntad de Dios, y entonces yo voy a poder vivir en rectitud. Eso significa la virtud de la rectitud, alinear toda mi vida al camino de Dios. Y no me tengo que desviar ni a derecha ni a izquierda, porque la rectitud es derechito, ¿verdad? El Señor le dice a Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Todas estas cosas que yo te he mandado hoy, tú debes de guardarlas, y eso es vivir en rectitud, ajustar nuestra vida a la voluntad de nuestro Dios. La tercera, hermanos, es el temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, ¿verdad? Usted y yo tenemos claro ese concepto, que el temor de Dios es ese cuidado especial y respeto y reverencia, tanto por las cosas de Dios como de nuestra vida cotidiana, sabiendo que Dios me está observando. Eso es tener temor de Dios, un sumo cuidado de lo que voy a hacer, de lo que voy a hablar y de lo que voy a pensar inclusive. Eso es temor de Dios, cuidar toda mi vida, porque sé y estoy seguro que Dios me está observando y está tomando nota, ¿verdad? Y está tomando nota de todo lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer. Eso es temor de Dios. Ese es el sumo cuidado y respeto. Es una obediencia basada en amor. Obediencia basada en amor. Y la virtud número 4, que es apartado del mal, es esa decisión voluntaria de evitar cualquier práctica impía. Decisión voluntaria de evitar cualquier práctica impía. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos, entre el impío y el pecador que no conoce? Bueno, ya les dije, ¿verdad?, la diferencia. El impío sabe lo que está mal, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y el hombre impío, a pesar de tener ese conocimiento, lo hace, lo sigue practicando, lo sigue haciendo,
Y a lo mejor escudándose, ¿verdad?, en que pues también el otro hermano, también el vecino, también los demás lo hacen y no pasa nada. Apartarse del mal es esa decisión de evitar cualquier práctica impía. Y no solo de apartarse del mal, sino de buscar activamente, como lo decía nuestro hermano diácono Gil, activamente hacer las cosas del bien. La suma de estas 4 virtudes, hermanos, si tuviéramos a lo mejor una gráfica de pastel, ¿verdad? En esa gráfica podría verse dividida en 4, esta gráfica, y cada cuadrante o cada porción, ¿verdad?, de esta gráfica representaría el 25%. La perfección, la rectitud, el temor de Dios y el apartarse del mal. Y la suma de estas 4 nos daría entonces la integridad. Aquello que es entero, que no le falta nada y que no le sobra nada, sino que está completo. De eso se trata la integridad. De cuidar todas las partes de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No nos debe sobrar nada y no nos debe de faltar absolutamente nada para poder llegar a la integridad. Conocemos, hermanos, lo que le tocó vivir a Job, porque hoy nos corresponde analizar la integridad de Job. Pero a partir de este mensaje, hermanos, a usted y a mí nos tocará analizar no la integridad de Job, mi integridad. A usted le tocará revisar su integridad y el Señor a través de este mensaje nos dará algunos aspectos en cómo puedo yo saber qué tanto me estoy acercando a esa integridad. Si llevo ya un 50%, un 75%, o no le he echado ganas y me he descuidado y a lo mejor llevo un 25% solamente. Entonces, hermanos, sabemos lo que le pasó a Job. ¿Qué le sucedió a Job, hermanos? Ayúdenme, hermanas de la femenil. Perdió todo. Perdió a su familia. ¿Qué más perdió, hermanas? Perdió sus bienes, sus posesiones y como último, perdió también su salud. Vean, hermanos, imagínense ese escenario en donde Job se encuentra sin sus hijos, en donde Job se encuentra sin sus posesiones y en donde Job se encuentra, como lo menciona la palabra de Dios, ¿verdad?, sentado sobre las cenizas, porque el calor, ¿verdad?, apagaba hasta cierto punto esa desesperación que había en su cuerpo por aquella sarna que había llegado, y que no solamente era un brazo, ¿verdad?, no solamente era un pie, dice desde la cabeza hasta la planta de los pies, todo había sido cubierto por aquella enfermedad. Enfermo, sin sus posesiones y sin sus hijos. Y si eso no hubiera sido suficiente, porque en muchas ocasiones, hermanos, ¿verdad?, usted no me dejará mentir, cuando usted contrae matrimonio y vienen los tiempos difíciles, hermanos varones, que a lo mejor no encontramos algún trabajo, no nos dan el día sábado y batallamos, pero la esposa está como un soporte, como un apoyo y diciendo, ¿verdad?, no te desesperes, Dios proveerá. ¿Cómo se siente, hermano varón? Respaldado, ¿verdad?, y fortalecido. Pero ¿qué sucedió con la esposa de Job, hermanos, en esta etapa que estaba viviendo? Se cansó muy rápido. Se cansó de ser la ayuda idónea
y lo dejó de apoyar. Vean, hermanos, en qué situación estaba Job. Cualquiera de nosotros a lo mejor hubiéramos dicho: renuncio, yo ya no puedo más. Porque la mujer le pregunta, ¿verdad? ¿Todavía tú quieres seguir siendo íntegro? ¿Todavía quieres mantener esa integridad? Y Job le responde sabiamente: no has hablado sabiamente, le dice su mujer, has hablado como una mujer fatua, porque recibimos el bien de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Y nos da gusto. Nuestro corazón rebosa de alegría cuando recibimos la bendición de Dios. Y en esos momentos ser íntegro es muy fácil. Pero dice Job: ¿y el mal? ¿No lo vamos a recibir? Es decir, los tiempos difíciles, los tiempos de calamidad, si usted lo quiere mencionar así, porque era una calamidad lo que le estaba pasando a Job. Dice: ¿esto no lo vamos a recibir? ¿Solamente vamos a estar con Dios en las buenas? ¿O solamente vamos a mostrarnos íntegros cuando nos vaya bien? Entonces eso no es ser íntegros. Eso no es integridad. Hay quien sufre por las decisiones que toma o como consecuencia de sus actos. Pero Job estaba sufriendo por ser justo, por ser recto y temeroso de Dios. Porque cuando le dijo al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, apartado del mal? Y entonces el enemigo dice: vamos a probarlo. Vamos a ver si esa integridad es auténtica. Y entonces, hermanos, viene esta situación sobre la vida de Job. Yo les decía, hay quienes podemos sufrir porque hicimos lo malo, y ese sufrimiento ha venido como consecuencia de mi mal proceder. Pero Job estaba sufriendo por ser bueno. Sin embargo, la integridad de Job queda como enseñanza para nosotros ahora, hermanos, de que en tiempos de bonanza o en tiempos de aflicción, la integridad debe de mantenernos cerca de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Voy a pedir a mis hermanos jóvenes si me ayudan. Job capítulo 1, verso 20 al 22. Y hermanos adultos, Job capítulo 27. Pensé que solamente en Guacamayas el reloj caminaba muy rápido. Job capítulo 1, jóvenes, 20 al 22. ¿Ya están en la cita? Adelante, hermanos, todo lo demás los vamos a escuchar. Dice así: Job se levantó y rasgó su manto y laceó su cabeza, y cayendo en tierra habló y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios su propósito alguno. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. ¿Le dolió a Job lo que le estaba pasando, hermanos? Sí, ¿verdad? Dice: rasgó su manto. ¿Qué significa esto? Un dolor extremo. Rasgó su manto, trasquiló su cabeza. Sin embargo, no permitió que el dolor fuera más grande que su integridad. Y dice que postrado en tierra, aún con dolor, adoró. Y dice el último versículo que leyeron mis hermanos: en todo esto no pecó Job, ni tampoco atribuyó a Dios
despropósito alguno. Job 27, hermanos adultos, versículo 2 al versículo 6. Adelante, dice así: Vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiera hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Amén. Gracias, hermanos, ocupen su lugar. Vean lo que dice el versículo 2, hermanos, la última parte: el omnipotente que amargó el alma mía. ¿Qué estaba queriendo decir Job con estas palabras, hermanos? Porque acabamos de leer en el capítulo 1 que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Cuando dice aquí el omnipotente que amargó el alma mía, no está atribuyendo despropósito a Dios, sino que está diciendo: Dios permitió que esto sucediera en mi vida, y estaba comprendiendo, ¿verdad?, la soberanía de Dios, que sin la autorización de Él no puede suceder nada en esta vida. Entonces Dios permitió, dice, que el alma de Job tuviera esa amargura. Sin embargo, observen lo que dice, hermanos. Observen lo que dice el versículo 3: el compromiso que hace Job de integridad. Todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiera hálito de Dios en mis narices, mis labios, porque soy íntegro, decía Job. No puedo, vean lo que dice el versículo 6: tengo mi justicia asida, tengo agarrada mi justicia y la tengo abrazada y no la voy a soltar. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Por lo tanto, al final de mis días, dice la última parte del versículo 6, mi corazón no me va a reprochar, ni me va a decir ¿por qué? Ni me va a decir ¿en qué momento te apartaste? Mantendré mi integridad, dice Job, y mi corazón no me va a reprochar. Como dice una alabanza: y cuando el sol decline en mi dulce vejez, miraré complacido que jamás me aparté. Eso es integridad. Eso es integridad, mis hermanos. Que a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, nos mantengamos asidos de la mano de Dios, porque Él es el único que nos va a poder ayudar a vencer toda adversidad. Quien lucha solo, quien corre solo, puede quedar a mitad de camino, pero quien camina de la mano de Dios tendrá el respaldo. Dice Isaías el profeta: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando ya nos sentimos sin fuerzas y que ya no podemos más, dice el Señor: no temas, yo te ayudo, y nos levanta. ¿Por qué? Porque hemos mostrado integridad. Por eso es importante, hermanos, no solamente conocer y alabar, ¿verdad?, y reconocerle a Job qué íntegro fue este hombre, sino adoptar esa integridad en mi vida. ¿Cómo alcanzar la perfección? Mateo 5:48 lo leían mis hermanas. Él quiere que todos seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿cómo alcanzar esa perfección? Vamos a ver unos pasos, hermanos. Mateo capítulo 5, los versículos que anteceden a ese versículo que leían mis hermanas. Ahí nuestro Señor Jesucristo nos da la clave
para alcanzar la perfección y la integridad en nuestra vida. Si usted está dispuesto o si usted quiere ser perfecto, aquí está la clave, Mateo 5. Hoy lo vamos a leer de manera muy particular, solamente algunos versículos, pero me gustaría que usted en casa pudiera hacer un exégesis y escudriñar realmente cada versículo, porque cada versículo trae un mensaje profundo para poder alcanzar la perfección. Mateo 5, ¿cómo alcanzar la perfección? Verso 16 nos dice, por cuestiones de tiempo, hermanos, no vamos a leer todos los versículos, pero yo les voy a resumir cuál es el punto medular de cada versículo. Versículo 16, para ser perfecto, que tus acciones sean luz, que tus obras, que todo lo que tú haces alumbre a los que están. Cuida eso y vas a lograr la perfección. Si cuidas tus obras, es decir, que tus obras alumbren a los que están alrededor tuyo, vas a ganar puntos. En esa gráfica de pastel vas a ir llenando un pedacito más hacia la perfección. Siguiente, verso 17. Para ser perfecto, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Dice otra parte de la escritura, ¿verdad? Porque esto es el todo del hombre. Salomón en esa sabiduría encontraba, ¿verdad?, que los mandamientos, que la ley de Dios son una parte fundamental para lograr la integridad. Y por eso decía, esto es el todo. Podemos encontrar muchos escritos, podemos afanarnos toda nuestra vida queriendo buscar sabiduría, queriendo buscar conocimiento, pero dice, los 10 mandamientos es el todo del hombre. Si quieres ser perfecto, guarda los mandamientos. Verso 22. Ama a tu prójimo. Si quieres ser perfecto, no ofendas. No te pelees con tu hermano. Ama a tu prójimo. Si quieres ser perfecto, y si acaso ofendiste o te molestaste con tu hermano, con tu familia, con tu esposo, esposa, hijos o familiares cercanos o vecinos, si acaso te llegaste a pelear, vean lo que dice el versículo 22, nos da el Señor todavía un camino para encontrar la perfección. Nos dice a través del versículo 22, 23 y 24, reconcíliate. Si vienes a traer una ofrenda al Señor y te acuerdas, dice que tu hermano tiene algo contra ti, antes de ofrecer ese sacrificio, reconcíliate. Esto te va a acercar a la perfección. Porque si lo dejas para mañana, ¿qué sucede cuando dejamos las cosas para mañana, hermanos? Sinceramente no las hacemos. Ay, mañana pido disculpas. Ay, mañana pido perdón. O ay, mañana perdono. Ahorita el enojo me tiene bien tomado, me tiene bien agarrado este coraje que siento y no puedo perdonar. Mañana. Si quieres ser perfecto, deja el enojo y perdona. Aquel que busca la integridad es capaz de deshacerse de esos sentimientos malos para dar lugar a los sentimientos de Dios. ¿Es difícil o es fácil? Por eso el Señor dice a través del profeta Isaías, mis pensamientos no son, están muy lejos, pero aquel que quiere encontrar la integridad y ser perfecto, comienza a dejar los sentimientos humanos, carnales y terrenos y empieza a adoptar los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, y entonces da lugar a las cosas buenas. Y empieza a verse ya un cambio en la persona, empieza a verse ya una mejoría en la actitud y en el comportamiento de alguien que comenzó
a poner en práctica estos sencillos pasos que hemos dado. Hay más. Les decía, todo el capítulo 5, hermanos, termina con el versículo 48 diciendo: para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero dice, para que seas perfecto tienes que cumplir todos estos 47 versículos que anteceden al 48. Si los cumples, vas a lograr la perfección. Dice el versículo 28: cuídate de la codicia. Cuídate de la codicia. Verso 29 y 30. Voy a ir adelantándome, hermanos, porque apenas voy a la mitad de mi hoja y todavía queda de este lado. Yo creo que se van a acordar de la vez pasada que vine porque salimos tarde, ¿verdad? Pero voy a tratar de resumir la parte del tema que falta para tener el tema completo. Verso 29 y 30 dice: revisa lo que te es ocasión de caer. Analiza tu vida, y si hay algo en tu vida que te es ocasión de caer, el Señor recomienda: quítalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice: sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Puede sonar muy drástico estos versículos o estos consejos, pero el Señor está tratando de decirnos que es mejor entrar sin un ojo al reino, que teniendo los dos nos perdamos y toda nuestra vida sea un desorden. ¿Qué hace usted, hermano o hermana, cuando se entierra una espina? ¿Qué siente en todo su cuerpo cuando usted se entierra una espina en un dedo o en el pie? Y no solamente el dolor se siente ahí en esa parte, ¿verdad? Sino que hay un dolor que recorre todo el cuerpo y se estremece, y a veces hasta, si no sacamos esa espina, a veces hasta nos da fiebre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con aquello que nos hace daño? Dice el Señor: sácalo, quítalo, porque te está afectando, no te está dejando vivir la vida feliz que tú deseas. Si hay algo que te hace daño en tu vida, dice el versículo 29 y 30, si tú revisas y encuentras algo que te hace daño, que te está impidiendo ser perfecto, que te está impidiendo asistir a los cultos, que te está impidiendo mejorar en tu vida espiritual, quítalo. ¿Por qué lo dejas ahí? Quítalo. Y entonces vas a poder acercarte a la perfección. Verso 31 y 32, cuida tu matrimonio. Si quieres ser perfecto, cuida tu matrimonio. Si lo descuidas, dice el versículo, no recuerdo si es el 31 o el 32, va a llegar el divorcio. Pero eso no es lo que estableció nuestro Dios desde un principio. Si quieres ser perfecto, cuida tu matrimonio. Y ambos pueden apoyarse el uno al otro para llegar a Dios. Porque es más difícil caminar solo. Dice el sabio Salomón: mejores son, no se equivoca, mejores son dos que uno. Cuídalo. Verso 37, si quieres ser perfecto, cumple tus promesas. Si quieres encontrar esa integridad, cumple tus promesas. Vamos adelante, verso 38. No tomes venganza. Si quieres ser perfecto y alguien te ofendió, no quieras ejercer justicia por tu propia mano. Dice el Señor: mía es, yo pagaré. No quieras tú vengarte. No tomes venganza. Si quieres ser perfecto, reprime, guarda esos sentimientos y esas emociones, esos impulsos, porque no benefician. Al contrario, si le echamos más fuego al fuego, ¿qué sucede? ¿Lo apagamos?
A veces pensamos que vengándonos vamos a solucionar las cosas, pero hermanos, usted y yo sabemos que esto no sucede. Si quieres ser perfecto, no tomes venganza. Deja las cosas en las manos de Dios y dice el Señor, yo pagaré. Yo me voy a ocupar de las cosas de mis hijos y los voy a proteger. Si alguien está siendo injusto con alguno de mis hijos, dice el Señor, yo tomaré parte. No tratemos, hermanos, de hacer justicia por nuestra propia cuenta. Dice el versículo 40, el consejo que nos da el Señor para ser perfectos. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Sufrir una injusticia o ser injustos? ¿Qué preferiríamos? ¿Sufrir una injusticia o ser quienes cometen las injusticias? Porque actualmente, hermanos, se pugna mucho por los derechos. Y es que es mi derecho y es mi responsabilidad que se respeten mis derechos. Y muchos van y marchan tratando de que se respeten sus derechos. Pero en esa búsqueda del respeto a los derechos se atropellan otros derechos. Y entonces nos convertimos en quienes cometemos injusticias, a lo mejor no en el grado, ¿verdad?, de los que contra los que se está luchando, pero es preferible sufrir una injusticia que cometer injusticias. Entonces, cuando esto suceda, mis hermanos, dejemos las cosas en las manos de Dios y pidámosle a Él que calme nuestro corazón para no buscar la justicia por nuestra propia cuenta, a través de la venganza o a través de otros medios, y entonces nos acercaremos a la perfección. Aquí viene la parte más difícil, hermanos, verso 44. Si tu enemigo te pide de beber, si alguien que te ofendió, si alguien que te agredió, si alguien que te difamó, se acerca y te pide, oye, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que hace alguien que está buscando la perfección y la integridad? Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Fácil o difícil, hermanos? Porque nos gana todavía, ¿verdad?, la carne. ¿Cómo tú vienes a pedirme si yo me enteré de lo que dijiste de mí? Si yo te escuché, si yo te vi, ¿cómo vienes a pedirme ayuda? Alguien que busca la integridad y la perfección, ¿ya perdonó desde el momento en el que recibió la ofensa? Perdonó. Por lo tanto, cuando viene aquella persona a solicitar ayuda, dice el Señor Jesucristo, da. Y si te pide más, quítate la capa y dásela. Y si te pidió correr o caminar una milla, ve 2. De eso se trata la perfección y la integridad. En la medida en que nos vayamos acercando a la perfección, estas tareas, hermanos, se van a ir haciendo más fáciles. Mientras más cerca estemos de lo carnal, más difíciles. Pero mientras vamos avanzando hacia lo espiritual, ¿por qué creen que el Señor soportó todo? ¿Por qué creen que Cristo, cuando lo escupieron, cuando lo difamaron, cuando lo herían, Él suplicaba al Padre y le decía, no les tomes en cuenta este pecado? Ni siquiera dio lugar al enojo, al rencor, al resentimiento, porque ya desde el momento en el que recibió la ofensa, ya había perdonado. En la medida en que nos vayamos acercando hacia las cosas espirituales, estas tareas que estamos viendo se van a hacer más fáciles, hermanos. Pero tenemos que empezar.
acercarnos a lo espiritual y dejar lo carnal atrás. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Josué 24:14, en sus últimas palabras, en sus últimos consejos que Josué daba al pueblo de Israel, les aconsejaba esta parte importante. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Yo todavía no lo encuentro, pero si alguien lo tiene, ayúdenme para hallar tiempo. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar del medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servir a Jehová. Amén. Sirvan a Jehová, amén. Sirvan a Jehová con integridad y de verdad. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Pero es que estos dioses fueron los que nos sacaron de la tierra de Egipto y les costaba soltarlo. ¿Por qué hasta esos momentos todavía el pueblo seguía aferrado a ello? No podían entrar a la tierra prometida con sus dioses. Lo mismo nosotros, hermanos, no podemos entrar al reino todavía arrastrando todas estas cosas y situaciones carnales. No vamos a entrar, nos van a impedir. Por eso es necesario desde este momento comenzar a trabajar en nuestra vida espiritual para fortalecernos y que sea cumplida la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando alguien vive en integridad se siente seguro y confiado, porque Dios le protege, porque sabe que no está solo. Alguien que ha vivido en integridad sabe que no está solo y que hay alguien que lo respalda. Jeremías decía, capítulo 20, versículo 11, Jehová está conmigo, porque él sabía lo que había hecho, sabía el camino que había recorrido y que no había dejado a Dios, por lo tanto Dios tampoco lo iba a dejar. Y decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Anoten las citas, hermanos, no las vamos a alcanzar a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 3, dice Ezequías, te ruego que te acuerdes. ¿Qué noticia le acababan de dar a Ezequías, hermanos? Arregla tu casa porque esta noche morirás. Ante esta noticia, Ezequías dice que postrado en cama solamente lo que hace es voltearse a la pared, cerrar sus ojos y orar. Y en la oración dice, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón. Y antes de que Isaías saliera del patio del palacio, el Señor le dice a Isaías, regrésate. Vean los beneficios de la integridad, hermanos. Ezequías con ese respaldo pudo orar y decirle a Dios, Señor, no quiero morir hoy. Acuérdate que he andado delante de ti en verdad de íntegro corazón. Y el Señor responde inmediatamente y le dice, añado a tus días 15 años más. Ese es un beneficio de la integridad, que cuando uno ora, que cuando uno pide, el Señor responde, hermanos, y no tarda en responder. Gloria a Dios que nos da esa herramienta para poder alcanzar su misericordia y obtener respuesta. De Génesis capítulo 6, versículo 8, la integridad de Noé le permitió a él la oportunidad de salvarse, y no solamente salvarse él, sino salvar a su casa, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas de sus hijos. Vean el beneficio de la integridad, porque como lo vimos en la escuela sabática, la integridad también se convierte en un legado que dejamos para nuestros hijos. Job 42, verso 12 y verso 17. Otro de los beneficios de la integridad, el Señor te restaurará. Si estás pasando por un momento difícil, pero has mantenido tu integridad, el Señor te restaurará. Y el Señor te bendecirá
y te multiplicará aquello que perdiste, dice, te dará el doble. ¿Por qué? Porque mantuviste tu integridad. Hay muchos beneficios, hermanos, cuando buscamos esa integridad y esa perfección, pero si nos quedamos en el es difícil, nos vamos a privar de todos estos beneficios. Pónganse de pie, mis hermanos, Proverbios 27, vamos a ir finalizando. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Este es otro de los beneficios de la integridad. Si ya están en la cita, leamos juntos. Dice así: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Amén. ¿Quién quiere ver a sus hijos extraviados, hermanos? Perdidos. Nadie, ¿verdad? Busquemos la integridad. Y dice este versículo: nuestros hijos serán bienaventurados porque ellos recibirán ese legado, y el camino que les mostremos es el que van a caminar. El 99%, no digo que siempre sucede así, porque usted sabe que en algunos casos no sucedió así. Con los hijos de Elí, con los hijos de Samuel, no pasó así. Pero el 99% de los casos, los hijos hacen lo que ven que hacen los padres. Dice Oseas: tal el sacerdote, tal el pueblo. Es decir, el pueblo ve lo que hace el que está delante. Los hijos ven lo que hace el que está delante. Ezequiel dice, 16:44, tal la madre, tal la hija. Porque los hijos observan. Y el camino que nosotros les mostremos, ese es el que van a seguir. Podemos hablar durante mucho tiempo, hermanos, acerca de la integridad, pero conclusión, vamos a reflexionar en las actividades que acabamos de enlistar. ¿Les parece? Llevémonos de tarea estas actividades, vamos a decirlo así, estos retos, porque en realidad se convierten en un reto cuando queremos hacer las cosas bien. Nuestra carne nos dice: no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer, porque es difícil. Yo te conozco, nos dice nuestra propia carne. Pero, ¿qué decimos la iglesia de Dios, hermanos? Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Podemos llegar a la integridad, podemos llegar a la perfección. Si nos lo proponemos, con la ayuda de Dios, lo podremos lograr. Una vez que vayamos avanzando en nuestra espiritualidad, podremos ver los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que le buscan con un corazón íntegro. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Paz a vosotros. Sea cumplido el deseo que se ha tenido para con su hermano diácono. Mientras, hermanos, como iglesia, como ministerio, seguimos avanzando. Amén.